Mi nombre es Marga Huertas, tengo 52 años y soy hija de psicópata. Así podría presentarme, aunque soy mucho más. Con todos mis defectos, soy una mujer endurecida a base de luchar, reflexiva, amiga de mis amigos, con un marido paciente y dispuesto, aislada de mi asqueroso pasado gracias al contacto cero. Es cierto que estoy amenazada de muerte por mi progenitor psicópata. Hace 3 años me lo susurró lenta y claramente al oído, ya que piensan que al haber cumplido los 80 nunca entrará en prisión. Que no he ido a por él porque no soy basura, pero que si viene a por mí, mi mano no va a temblar. Y también es cierto que he conseguido ser lo más feliz que un hijo de psicópata de alto nivel puede llegar a ser. Un psicópata es una persona completamente normal en la apariencia, excepto por el hecho de que no tiene conciencia. La conciencia nos lleva a tener remordimientos o, si lo preferís, a sentir o experimentar un malestar cuando hacemos daño a otro, cuando hacemos sufrir a otro, cuando engañamos a otro, mentimos a otro. Lo que tienen los psicópatas es que ante esos hechos no sienten ningún malestar psíquico, no sienten ninguna angustia, no sienten remordimientos e incluso sienten una especial alegría o una especial energía por el hecho de depredar y de engañar y de defraudar a los demás. Es una persona que tiene unos rasgos de personalidad que le llevan a tener poca empatía, o sea, a sentir poco las emociones, tanto personales como las ajenas, y que le llevan a tener unas conductas que no se adaptan a las circunstancias sociales. Van viéndote tu punto débil o dónde está tu tema y van manipulando hasta conseguir lo que ellos quieren. Independientemente de que eso que ellos quieren a ti te produzca dolor o te produzca una situación conflictiva para ti o te haga daño. Yo quiero esto, voy, manipulo, lo cojo y ya está. Es una persona con un afecto frío, indiferente, agresivo, con una intelectualidad conservada, con un buen nivel de atención y de concentración, que no tiene culpa, no tiene vergüenza, no tiene responsabilidad de sus actos, tiene tendencia a la mentira, a la manipulación. Saben que lo que hacen está mal, saben que están haciendo daño, saben que están mintiendo, saben que están engañando, pero les da igual. Yo diría que la psicopatía es una condición extraña, vamos a llamarla extraordinaria, una anomalía, podemos decir una mutación de la especie humana. La psicopatía es un trastorno de la personalidad, o sea, por lo tanto sería una enfermedad. O sea, no hay enfermedad o trastorno, es un trastorno de la personalidad que es una enfermedad. José, ¿qué haces? Hombre, Manuel, pues ya ves, algún gracioso que se ha dejado un bote de pintura tirado en medio de la carretera y me lo lleva por delante. Joder, qué faena. O sea, como no le des con disolvente, no sale. Eso me parece. Oye, ¿qué tal tus hijos? Que no os he visto en el pueblo cuando recogen a los míos. Bien, nada, es que nos hemos ido de excursión, me los he llevado al zoo con los chavales. Joder, qué bien, qué suerte.
No todos los progenitores psicópatas son tan extremos como el que me tocó en desgracia, ni tan violentos, y si eres su pareja evitarás verte identificada con esos actos, al igual que lo haría mi madre. Pensarás que tú no has dado con un psicópata, pero tomando cifras oficiales, tan solo en España hay de 2 a 3 millones y medio de psicópatas, y eso haciendo un cálculo sobre población carcelaria, muchísimo menor que el de psicópatas integrados en sociedad y que pasan desapercibidos. A ver, yo me he encontrado, como todos, cualquier ser humano se ha encontrado, se va a cruzar en su vida con 60-70 psicópatas. Esa estadística nos habla de que están entre nosotros. Lo que pasa es que no llevan un cartel, soy un psicópata, ni tienen cara de malvado, ni las uñas largas como el doctor Fu Manchu, ni parecen Aníbal el caníbal. Los que llamamos psicópatas integrados son personas muy peligrosas porque están en la vida ordinaria, no son personas que han cometido delitos graves ni lo van a hacer, y viven enmascarados detrás de una fachada de persona respetable, de persona amable, de persona, insisto, la palabra es encantadora. A mí no me gusta esa expresión de integrados, ¿por qué? Porque parece que están integrados, pero es una falsa integración, es una falsa adaptación, porque van generando daño a su alrededor, ya sea si están en una empresa, dirigiendo, generan daño a su alrededor, en las relaciones de pareja generan daño a la pareja, si hay hijos de por medio, pues también habitualmente a los hijos, en los equipos de trabajo, a que parece que están adaptados, pero me cuesta a mí aceptar que estén integrados. Pensar que 1 de cada 10 personas que conocemos, con las que nos relacionamos, con las que vivimos en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, son psicópatas integrados o tienen alguna de las llamadas personalidades psicopáticas, es algo muy inquietante. No estamos hablando de un fenómeno tan minoritario. Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Adelante. Disculpe, el señor Iturriaga acaba de llegar. Vale, ahora mismo. Hola, señor Iturriaga, encantado de conocerle. Hola, señor Iturriaga, encantado de conocerle. Hola, señor Iturriaga, encantado de conocerle. Dile al señor Iturriaga que ya puede pasar. Este tipo de psicópatas, los psicópatas integrados, generalmente llegan muy lejos en sus profesiones, alcanzan posiciones de poder desde las cuales después son muy peligrosos porque psicopatizan las organizaciones en las que trabajan. Y como decía Robert Herr, si no los identificamos a tiempo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Yo no generalizaría para decir, no, están aquí, ¿no? Son todos como el lobo de Wall Street, ¿no? Porque no sería cierto. Hay otras muchas personas que trabajan en empresas en esos puestos y son personas estupendas y se preocupan de sus trabajadores. No, todos los cuerpos de operaciones especiales de todos los ejércitos de todos los países están llenos de psicópatas. Sería mentira. Sería falsear la realidad, ¿no? Es verdad, puede que haya ahí algunos lugares donde ellos se puedan encontrar más, pero equiparar eso a que todos los que están ahí, pues sería un sesgo muy poco científico, ¿no?
Otra cuestión que es importante es que se presenta la psicopatía equivocadamente como un fenómeno típicamente masculino, diciendo que hay más psicópatas varones que hubiera mujeres. A veces he estado hablando más en masculino y a lo mejor no he aclarado que la psicopatía está más en el hombre que en la mujer, aunque también las habrá. También hay mujeres con rasgos psicopáticos que tienen ese encanto superficial y esa manipulación y ese desprecio, luego idealización, luego desprecio, y la otra persona se encuentra en un mare magnum, como la otra sí que se emociona, se encuentra en un mare magnum de emociones que le confunde, ¿no? La mujer psicópata normalmente en los estudios que existen hasta ahora no mata, envenena, es mucho más sutil. Había un autor que decía, el hombre mata más, pero la mujer mata mejor. La psicopatía integrada, lo que sabemos de ella es que afecta exactamente igual a hombres y a mujeres, lo único que los que se presentan como más evidentes para la sociedad son más bien los varones porque sus hechos pueden ser más violentos, más llamativos, sus depredaciones pueden ser mucho más directas y el tipo de actuación de las psicópatas femeninas es mucho más sutil, más civilino, más indirecto y queda mucho más camuflado socialmente detrás de su enorme capacidad de presentarse como víctimas de sus víctimas. Y hablar de prevalencia con diferencias entre hombres o generalizar diciendo que hay mucho más psicópatas varones que mujeres creo que no es correcto. Nos falta hacer ese tipo de estudios. La investigación nos dice que hay algunos psicópatas que vienen así de fábrica, que hay psicópatas infantiles, detectados desde muy temprana edad, que tienen placer en torturar animales, les encanta hacer sufrir y llorar a los niños, disfrutan de cosas terribles que a un niño normal no le hace disfrutar. Pero el fenómeno más inquietante es descubrir o haber descubierto cómo existe un paso al lado oscuro, cómo personas que no eran psicópatas, por ciertos procesos de socialización en el mal, son capaces de, por un proceso gradual, muy de gota a gota, muy de poco a poco, ir transformándose y cristalizar en una condición psicopática. Es decir, que hay un camino de ida, pero no hay un camino de retorno. Se puede pasar al lado oscuro, pero no hay regreso del lado oscuro. Una persona normal puede convertirse en un psicópata, pero una vez que lo es, no tiene reversión, el proceso no tiene vuelta. Los estudios indican que se nace en rasgos de psicopatía. Si el ambiente, la educación y la formación te ayudan contra ellos, se desarrollarán menos. Si el ambiente los promociona, porque te ha tocado vivir unas circunstancias sociales adversas, o en el que lo normal es la delincuencia o lo normal es la manipulación, se potencian. O sea, se nace y se hace, son las dos variables las que están influyendo. Existen factores genéticos o existen factores estructurales que pueden tener un origen de traumatología, un traumatismo craneoencefálico, un accidente, un origen metabólico, vírico, pero normalmente si existe esta conducta, la cuestión es que se ve desde la infancia. Buenas, tenemos los resultados de la ecografía. Enhorabuena, ha salido bien. ¿Va a ser un niño o una niña? Se me ha olvidado, está en el sobre. ¿Lo abrimos? Vamos a ello. ¿Cómo le vamos a llamar? A mí me gusta José. Es un buen nombre. Tener un hijo psicópata debe ser lo peor que te puede pasar, porque sabes que no le puedes ayudar y que lo único que puedes hacer es aguantar hasta que se haga adulto y se vaya de casa. A lo único que te puedes dedicar es a
a proteger al resto de tus hijos, si tienes, a protegerte tú y a proteger a tu pareja. Tiene que ser algo horrible. Lo que está muy claro es que con las leyes que hay y con la poca información social que hay, los padres de psicópatas están totalmente desprotegidos y no pueden ser ayudados en ningún sentido. Si yo detecto estas conductas en la infancia, lo primero es intervenir psicoterapéuticamente con aumento de autoestima, de relaciones interpersonales, de amor, de expresión de sentimientos en infancia, si son moderadas. Si tienen un origen neurológico, por supuesto, tratamiento. Pero para mí, y con todo el dolor que puede suponer para una madre, si yo tengo un hijo que puede estar poniendo en peligro la vida de los demás, o estimo que el riesgo es el que sea que afecte a los demás, evidentemente neutralizar. Con un ingreso, con una reclusión. He recibido padres que tenían hijos psicópatas y desgraciadamente hay que aconsejarles que se aparten cuanto antes de ellos. El contacto cero rige igualmente con hijos, con padres, con parejas, con jefes, con socios, con todos aquellos que, si son psicópatas, de lo que estás seguro es de que tarde o temprano van a terminar depredándote y destruyéndote, consumiéndote a niveles que pueden costarte hasta la vida. Por tanto, rige la misma recomendación y prescripción. Si tienes un psicópata en tu vida, aunque sea tu hijo, no te detengas, corre. Vemos en la prensa todos los días a padres admirables que, desesperados por no conocer el origen biológico, social, familiar, no entender qué es lo que está pasando, rechazan completamente el comportamiento de sus hijos. Es muy duro, yo una lanza por ellos, muy duro. Esos padres son valientes. Son así desde niños, avanzan con la edad y saben plenamente lo que están haciendo. Son seres con una perversidad moral absoluta, porque no cambian, porque no quieren. Ellos saben lo que son y poniéndole voluntad podrían hacerlo, pero no quieren, porque la finalidad de su vida es el gozo a través de la vejación. No tienen en absoluto conciencia de enfermedad. En este tipo de personas el llegar a una conciencia de enfermedad es todo un trabajo psicoterapéutico. Terminando de desayunar, que tenemos que llegar al cole. Vale, mamá. ¿Ya? ¿Y mi desayuno? No voy a dar tiempo, cariño. ¿Pero serás inútil? ¿Para una cosa que tienes que hacer? ¡No sirves para nada! Me ha dado un golpe con la puerta. ¿Estáis ya preparados? Sí. Pues venga, esperando que ahora voy, ¿vale? Vale. No hay experiencia comparable a la de ser depredado por un psicópata en una relación de pareja. Eso es incomparable, no hay nada, no existe nada parecido. Yo me dedico al mobbing, me dedico al bullying, me dedico a procesos de acoso desde hace décadas y os digo que no hay nada comparable, ni el mobbing ni el bullying se puede comparar a lo que un psicópata le hace a su pareja o a sus hijos. Eso no tiene parecido a nada, porque es la relación más inescapable de todas. Los psicópatas se encuentran más en pareja quizá con personas dependientes, con personas que son inseguras, que necesitan de protección, que necesitan como una referencia fuerte, y como las personas con psicopatía, su modo de presentación inicial es con ese encanto superficial y arrollador y con mucha seguridad y como con mucha claridad en la toma de decisiones, con mucha protección inicial, y como luego saben enganchar por la devaluación del otro, pero a la vez le devalúo y luego le salvo. Generalmente en la relación de pareja copian las características de la víctima y se las colocan como máscara, dándole la sensación a esa víctima de que se encuentra ante un alter ego, o lo que ellas nos dicen, un alma gemela,
a tal extremo que llamamos a ese proceso el proceso de alma gemelización. Una persona que cree que está ante una persona idéntica, que es igual, que es su alma gemela. Y esos procesos de destrucción, cuando la víctima descubre por fin, después de muchos años, a veces décadas, que se ha emparejado con un psicópata, que se casó con un psicópata, que ha tenido familia con un psicópata, esas personas llegan a un grado de horror y de destrucción, generan generalmente cuadros de estrés postraumático, que son quizá los cuadros más extremos en psicología, que luego tenemos que tratar aquí, y ese daño psicológico incomparable pues hace que muchas personas no lo resistan y pues no han quedado para contarlo. Cuando te empiezas a tratar ese trastorno de estrés postraumático, lo lógico es que desapareciese. En el caso de los hijos o de mujeres que han estado con un psicópata durante muchos años, ese trastorno de estrés postraumático se convierte en complejo, que significa que ha sido de muy larga duración, no ha sido algo puntual. Y ese trastorno se puede tratar y se debe de tratar, pero te acompaña durante toda la vida, porque han sido muchos años. ¿Cómo me afecta a día de hoy? Pues me afecta en mis estados de ánimo, me afecta en mi carácter y siempre estoy en estado de hiperalerta, que es lo que me enseñó a estar él, en un terrible estado de hiperalerta donde tiendo a controlar todo. Se habla del maltrato, se habla de la violencia doméstica, pero no se habla aún de la destrucción psicológica y física que producen los psicópatas integrados en el ámbito de las relaciones de pareja. A tal extremo que yo he tenido que ponerle nombre a este fenómeno para llamarlo de alguna manera, lo denominamos amor cero, algo que aparece como amor, pero que tiene cero contenido de amor, amor cero. Si tienes una pareja psicópata, márchate de esa relación ya, practica lo que llamamos el contacto cero, que es olvídate de su existencia como si hubieras muerto. Sin contacto cero siempre serás dependiente en mayor o menor medida del psicópata. Recomendaría que haga un corte estilete limpio, sin ningún tipo de contacto posterior. No hay posibilidad, no hay vuelta, no hay retorno. Cuando una persona corta, tiene que cortar radicalmente. Con un psicópata, por supuesto. No hay posibilidad de... No. Me gusta porque me atrae. Para todos una fiesta. Por diversión, no por otra cosa. Fiesta, cachondeo. Estamos viviendo tiempos finales. Salir y poder expresarte, entre comillas, libremente. Despierten, no se dejen engañar de esa fiesta. Una celebración, igual que celebramos siempre la vida, también tenemos que celebrar la muerte. Está muy guay de poder sacar lo mejor de nosotros. No, los malos somos nosotros. Sí, tratan de esconder como ese lado macabro, ese lado siniestro para evitar como problemas o situaciones. Hay como mucho interés en recalcar que los malos van de una forma determinada cuando es realmente todo lo contrario. Para mí que los monstruos los llevamos dentro. Yo creo que los malos no van disfrazados por el propio hecho de que ellos mismos suponen su propio disfraz, su propia caracterización, y por el hecho de que ellos no son conscientes de la maldad que hacen. La sociedad lo entiende como un héroe ahora mismo, porque es lo que vende. Entonces vende la violencia. Y se ha normalizado de una forma escandalosa. La violencia y las perversiones. Cada vez que alguien dice que alguien es un psicópata sin tener motivo, lo que estás es dándole una ventaja, ya que estás generalizando el término, cosa que a los verdaderos psicópatas les viene muy bien, que el término se generalice para que no les puedan culpar. Hay quien dice que se pueden obtener ventajas de ser un psicópata o que la sociedad se puede beneficiar de ciertas características de los psicópatas. Bueno, esto es un completo disparate. El problema está en que muchas veces confundimos trastorno psicopático con características psicopáticas. Características psicopáticas las hemos tenido todos en un momento determinado de nuestra vida. Características psicopáticas puntuales. Por ejemplo, un cirujano que tenga que abrirle las carnes a un congénere no sería capaz de hacerlo si no entrase en comportamiento psicopático. Por lo tanto, el comportamiento psicopático es bueno.
la falta de empatía total hacia los demás para llegar a un fin bueno, provechoso, es bueno para todos. Mientras que la finalidad del psicópata nunca es buena, por lo tanto, nunca se puede considerar que un psicópata sea bueno para la sociedad en ningún sentido. Hay características del psicópata como autoestima, como el ser metódico, como el preparar las cosas. ¿Pueden ser buenas a nivel laboral y a nivel vital? Por supuesto que sí. A nivel cognitivo, sí, pueden ser fantásticas. Pero ya cuando entramos en manipulación, violencia y ausencia de empatía, en ningún grado puede ser positiva. Hacer ese planteamiento de si una persona con psicopatía es útil para la sociedad, me parece que es un planteamiento erróneo y psicopático, o sea que se nos da la vuelta el rol y ahora somos nosotros como sociedad los que con una argumentación psicopática y con una reglamentación psicopática pretendemos meterlos en el sistema. Conductas execrables hay muchas, pero las psicopáticas me parecen las peores. No creo que sean los valores que realmente puedan hacer a una sociedad evolucionar hacia un buen fin. Si repasan los criterios diagnósticos de la psicopatía, dice, anda, esto es comportamiento en redes sociales, ausencia de responsabilidad, anonimato y utilizar un alias, ataques, poca empatía, manipulación del otro. Dice, todo esto se hace en Twitter, todo esto se hace en Facebook, todo esto se hace en Instagram y las personas se esconden detrás de un... Y ese propio sistema podría generar unas conductas de características psicopáticas. La sociedad ahora mismo hace una alabanza de todo tipo de conducta individualista, consumista, que responde a un modelo totalmente capitalista en el sentido de tener, no de ser. No hay valores. No eres más, tienes más. La sociedad como sistema puede ser generadora de esos rasgos psicopáticos. Si cada uno no se para a reflexionar y a decidir el tipo de vida que quiere llevar. La solución está en la educación. El ser humano es sociable y entonces cada vez en las grandes ciudades cada vez hay más aislamiento, cada vez hay más consumo, cada vez hay más la valoración de uno mismo por lo que uno tiene. Mucha gente se pregunta si los psicópatas tienen arreglo, si tienen remedio, si hay esperanza de que cambien algún día, muy especialmente las víctimas de las relaciones de pareja con psicópatas, porque quieren creer que hubo algo, porque quieren creer en la mentira básica de la persona maravillosa que se presentó ante ellas al principio. Todo esto es mentira, pero quieren agarrarse a esa posibilidad. Bueno, contra esto, no lo digo yo, lo decía el propio Robert Herr. No se advirtía a los expertos de que no hiciéramos terapia con ellos, porque no solamente no tienen cambio, sino que la terapia funciona al revés. ¿Tiene cura la psicopatía? Pues de momento creo que no. Creo que es difícil tratar a un psicópata. Yo sí pienso que hay esperanza. Quizá no me atreva a decir la palabra curar, porque esos rasgos de personalidad van bastante impresos en la persona. Y en el caso de las personas con psicopatía, los estudios que hay con gemelos indican que hay una heredabilidad de esos rasgos, no influenciada por el ambiente. O sea, que no es por que tú tengas esos rasgos de agresividad, de violencia, de delincuencia, de poca empatía, porque en tu barrio lo había y has tenido que sobrevivir, que eso también influye. Sino que personas que no han estado sometidas a esos ambientes, por heredabilidad biológica, han desarrollado esos rasgos. La terapia para un psicópata le cualifica, le capacita mucho más para más y mejor depredar. Por tanto, no solamente no se curan, sino que empeoran. La terapia les habilita para ser mucho más y mejor depredadores que lo que ya son. Por tanto, cuidado. Tienes que tener en cuenta que una persona que es de esa condición va a ser así siempre. Y no pueden ser ni reeducados ni redimidos. Se les puede neutralizar llevándolos a prisión, pero no se puede hacer nada de terapia con ellos. Sí, mi progenitor me ha amenazado de muerte de entrada cuando él cumplió los 80. Dio la casualidad de que estábamos todos allí. Yo todavía no había iniciado el contacto cero absoluto y dijo que él podía, a partir de ese momento, como nadie entraba en la cárcel en España a partir de los 80, que él podía
prescindir de la legalidad, de los preceptos legales. Él nunca ha tenido ningún problema con no seguir los preceptos éticos y ahora resulta que tampoco iba a seguir los preceptos legales. Y bueno, cuando lo dijo estábamos un grupo bastante grande delante y simplemente hicimos lo que hacemos siempre, bajar la mirada y hacer como que no hemos oído nada o soltar una sonrisita. Y luego, a los pocos días, él estaba en una habitación, yo entré en esa habitación, se acercó a mi oído cuando nos cruzamos y me dijo que a partir de ese momento tenía que tener mucho cuidado porque iba por mí e iba a matarme. Y me lo susurró al oído y te puedo asegurar que las piernas te flaquean, te tienes que agarrar a un mueble porque un ser con ese coeficiente intelectual, un psicópata de tan alto nivel, que te diga algo así y teniendo otros referentes antes, fue terrible el momento. No tengo un miedo a morir, evidentemente no me gustaría, como a todos nosotros, pero no le tengo miedo a morir. Creo que en mi vida he hecho muchas cosas, he tenido muchas experiencias positivas, he conocido a gente muy positiva, muy buena y no tengo demasiado miedo a morir. Yo escribí una carta hace un par de años para estas mujeres, para que supieran lo que un psicópata puede hacerle a sus hijos, porque los hijos de psicópatas somos totalmente invisibles, somos muchos, pero somos totalmente invisibles. Y yo quería que, si ya no por ellas, por sus hijos, pudieran salir de esa relación psicopática. Empiezo. Mi nombre es Marga Huertas, tengo 52 años y soy hija de psicópata. Así podría presentarme, aunque soy mucho más. Con todos mis defectos, soy una mujer endurecida a base de luchar, reflexiva,